cómo se desarrolla una terapia breve y estratégica. Fijaros que yo uso las dos palabras. Hay un modelo de terapia breve que se llama terapia breve estratégica, sin la I. Acordaros de la conjunción copulativa I. Para mí es muy importante la cosa del copular. El enfoque que nosotros hacemos es de terapia breve, basado en el modelo de Erickson, terapia breve ericksoniana, y estratégica porque hago un planteamiento estratégico del caso, que os explicaré ahora. Es decir, primero, la terapia breve va a tratarse de una entrevista, es un encuentro en el que al menos hay dos personas, una de ellas es el terapeuta o la terapeuta, y donde se va a tratar la resolución de un problema. Generalmente establecemos un contrato terapéutico de 10 sesiones. Es decir, en la primera sesión, de manera muy formal, se le suele explicar al paciente que vamos a trabajar durante 10 sesiones con esta persona. Esto lo estamos cambiando. Actualmente estamos intentando hacer un modelo de 6 sesiones, porque nos hemos dado cuenta de lo siguiente, y es que mucha gente cambiaba la sesión 9. La idea de que tenían 10 sesiones los ayudaba a, ¿sabes?, dejarlo como para el final. Entonces ya desde hace un año, lo que pasa es que nos pilló la pandemia, pero lo hemos trabajado online, decidimos hacer el contrato por 6 sesiones y está funcionando bastante bien. Estamos con una media de 6,8, es decir, resolvemos algunos casos en 7, 8 sesiones, otros en 4, pero estamos en una media que supera esas 6 sesiones. Entonces, generalmente se establece un contrato terapéutico de 10 sesiones. Este contrato terapéutico, ¿cómo se verbaliza? Se le dice a la persona, mira, vamos a trabajar 10 sesiones. Si en 10 sesiones estás igual, significa que yo no sé cómo ayudar. La responsabilidad es mía como terapeuta. Si en 10 sesiones no hemos logrado cambios sobre tu problema, tú piensas que nosotros vemos lo que la gente no quiere, ¿eh? Yo veo todos los chungos, los que sueñan que matan a su hijo, que los apuñalan, las fobias de impulsión. O sea, todo este tipo de cosas son las que veo yo, porque ya han ido a otros psicólogos, ya han ido a la psicóloga de abajo, ya han ido a la señora que hace Reiki, y a la cristaloterapia, o sea, ya han ido a todo. Entonces yo ya me chupo a los que no quiere nadie, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, si a los 10 sesiones tú sigues teniendo pensamientos de este tipo, es que yo no te sirvo. También le decimos, no firmas un contrato de 10 sesiones, haremos las sesiones que hagan falta. Si en 5 sesiones estás mejor, no harás 6. Y si en 10 sesiones estás mejor y necesitas alguna sesión más, haremos las sesiones que hagan falta. Ni una más de las que hace falta y ni una menos de las que hace falta. ¿Sí? Siempre la responsabilidad será para el terapeuta. Para poder acelerar el proceso, yo no puedo confiar en que el paciente resuelva por sí mismo cuando ha tenido dificultades para resolver por sí mismo antes. Cuando estamos hablando de los cambios de tipo 1, ¿no?, lo más probable es que si yo dejo que el paciente siga su impulso, va a seguir haciendo los mismos tipos de cambio que se han mostrado ineficientes. Por lo tanto, el terapeuta o la terapeuta va a tener que ser, fijaros la frase oximorónica, indirectamente directiva. Es decir, vamos a llevar el control de la terapia y vamos a influir en que el paciente haga unos determinados comportamientos de cambio. Y ahí es donde te vas a poner cachonda tú como psicóloga, porque todo tu aprendizaje como terapeuta que hayas hecho a lo largo de tu vida es lo que te va a servir a ti para poder hacer la intervención exitosa. ¿Vale? El cambio es que yo no voy a usar mi teoría para modificar el comportamiento, sino que voy a usar mi teoría para tener una narrativa que me permita que la persona haga el cambio. La terapia también va a ir un poco más rápido porque el terapeuta o la terapeuta va a influir y va a proponer prescripciones conductuales. Es decir, le vamos a pedir a la gente que haga comportamientos diferentes. Cuando hago las formaciones de terapia breve, mis formaciones de terapia breve, hay toda una parte que tiene que ver con la, diríamos, con la parte de comunicación que necesitaremos poner en marcha para lograr que las personas nos hagan caso y hagan esas conductas que les vamos a pedir. ¿Vale? Esas conductas muchas veces van a generar cambio cognitivo con posterioridad. Es decir, si la persona, ahora me lo invento, hemos hecho un subterfugio
para que se meta en el ascensor y esta persona estaba evitando meterse en el ascensor y de repente sube 2 pisos en el ascensor y baja y no le pasó nada, probablemente tendrá un cambio cognitivo que llamaremos una experiencia emocional correctiva. Es decir, la persona, al haber hecho algo que pensaba que no podía hacer, modifica su creencia. En ocasiones haremos al revés, haremos como un terapeuta cognitivo-conductual, que lo que haremos primero es modificar lo que piensa para que luego haga. Pero en muchas ocasiones trabajamos conductualmente para lograr el cambio cognitivo con posterioridad. Entonces dividimos la terapia en 3 fases. La primera fase que llamamos de captura. Es decir, la primera fase, que pueden ser las 2 primeras sesiones o las 3 primeras sesiones, tiene que ver con clarificar muy bien cuál es el problema, qué se quiere, cómo se sabrá que el problema está resuelto y sobre todo lo que llamamos captura, que es una palabra que viene de la hipnosis, es decir, la captura de la atención. La persona siente que hemos entendido perfectamente de qué va el problema y nos brinda su confianza. Y esto tienes 2 sesiones para hacerlo, no 50. ¿Sí? Con 50 podrías hacerlo, probablemente, porque entonces le pides al paciente que haga ese trabajo para ti. ¿Vale? Cuando tú dices yo necesito 50 sesiones para vincularme con un paciente, en el fondo estoy adiestrando al paciente para que este paciente confíe en mí por fuerza. ¿Sí? Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí, como nosotros somos herederos de la hipnosis, es aplicar todas las técnicas hipnóticas conversacionales que nos lleven a lograr esa vinculación en muchas menos sesiones. ¿Vale? Por lo tanto, la sesión 1 y 2 generalmente son fuertemente persuasivas. Lo que buscan es que la persona sienta que, hostia, este tío o esta tía entiende perfectamente el problema. O sea, me puede ayudar. ¿Vale? Es una manera diferente de trabajar, ¿eh? No la voy a comparar. Es decir, hago comparaciones por fuerza, pero quiero decir, que yo le gaste 50 sesiones a eso, yo no lo veo mal si el paciente le interesa, no lo veo mal. Pero yo pienso, no, como somos catalanes, ¿para qué se va a gastar 50 sesiones si lo podemos hacer en 3? Depende de mi trabajo, de mi capacidad de trabajo. ¿Vale? La segunda fase es la segunda fase, que serán las sesiones 3, 4, 5, 6. Es la fase interventiva, es donde voy a hacer la terapia. La terapia se hace en las sesiones 3, 4, 5, donde voy a hacer una intervención orientada al desbloqueo del síntoma. Me refiero al síntoma, al problema que la persona está presentando. Me refiero que habrá gente que tendrá un síntoma, pues yo qué sé, un pensamiento, diríamos, intrusivo y que lo podremos definir como síntoma muy claramente, y habrá persona que el síntoma será que tiene una mala relación con su madre. ¿Vale? La palabra síntoma para mí sería, en este caso, un sinónimo de la dificultad. ¿Eh? Entonces, diríamos que esta sesión 3, 4 y 5 es donde yo me voy a centrar en resolver, en darle, diríamos, como darle preponderancia al desbloqueo de la dificultad. Ahí tiene que haber el cambio. La tercera fase va a ser una fase de consolidación. Generalmente serán las sesiones, diríamos, 4, 5, perdón, 6, 7, 8. Donde yo voy, si logro, con la persona logramos desbloquear el síntoma, entonces vamos a orientarnos, diríamos, a la resolución total, a cómo quieres estar, cómo desearías mejorar esto. Intentaremos aproximarnos hacia un estado ideal, ¿vale? Lo más, diríamos, lo idealmente posible para ese paciente, y vamos a consolidar los cambios, es decir, que la persona haga un aprendizaje de esos cambios de tipo 2, de esas nuevas sugerencias. También dedicaremos una sesión para el cierre. Tenéis que pensar que con este modelo hay pocas recaídas. Es decir, nosotros en nuestros estudios tenemos un 5% de recaída sobre el mismo tema. Es decir, nos vuelve a visitar una persona con una recaída, por ejemplo, si alguien tenía pensamientos obsesivos,
tenemos un 5% de gente que vuelve con el mismo problema obsesivo, ¿vale? A lo mejor un año después. Pero un 5% es muy poca gente, ¿eh? Ahora sí que tenemos, a lo mejor, como hay confianza, pues a lo mejor aparece luego una nueva dificultad, pero que no tiene que ver con eso. Que decir, a lo mejor me viene luego, oye, tengo una dificultad de pareja o tengo un problema de no sé qué. Para nosotros eso lo entendemos como una nueva demanda, por lo tanto la terapia es como que empieza de cero. La investigación del problema será diferente, ¿sí? En ese 5% contabilizamos gente que vino con una nueva demanda, pero que en el fondo la demanda era la misma, ¿no? Por ejemplo, alguien me dijo, no, es que ahora tengo un problema relacional, pero al investigar el problema relacional seguía siendo un problema obsesivo. Es decir, no es tanto un problema relacional, sino como que tú tienes un pensamiento obsesivo que te impide relacionarte bien, ¿eh?